Hola a todos. Hoy comenzaremos a analizar y explorar el mundo de los trastornos del lenguaje infantil. Para poder acceder al concepto de trastornos del lenguaje, debemos considerar el concepto de desarrollo, ¿verdad? Aquel que es el estudio de los procesos del cambio y la estabilidad durante el ciclo vital humano. Y implica elementos del desarrollo a nivel físico, psicosocial y cognoscitivo, el cual implica procesos mentales como el pensamiento, la atención, la memoria y el lenguaje. Y es en este donde nos vamos a centrar en este ciclo de charlas o de videos. Según ACHA, la Asociación Norteamericana establece que un trastorno de la comunicación, ¿verdad? Este que implica al lenguaje, es un impedimento en la capacidad de recibir, enviar, procesar y comprender conceptos o sistemas de símbolos verbales, no verbales y gráficos. ACHA establece que un trastorno de la comunicación puede variar en su gravedad, es decir, en su severidad, de leve a profundo, que también puede ser del desarrollo o puede ser adquirido, que los individuos pueden presentar una combinación de trastornos en la comunicación, y así un niño puede presentar un trastorno como un TEL o un TDL, un trastorno en el desarrollo del lenguaje, y podría presentar a su vez un TSH fonético o una alteración en la fluidez del habla como una tartamudez. Un trastorno de la comunicación puede resultar en una discapacidad de tipo primario o secundario a otras discapacidades. Cuando hablamos de lenguaje, este sistema, ¿verdad?, convencional de signos que utilizamos en la comunicación, implica tres grandes componentes, según Bloom: forma, contenido y uso. Cada uno de estos componentes están asociados a distintos niveles del lenguaje. Es así como el componente forma se asocia a la fonología, el sistema o el componente forma también se asocia a la morfología y a la sintaxis. Y por otro lado, tenemos el componente contenido que se asocia a la semántica. Y el componente uso, según Bloom, que es asociado a la pragmática. El trastorno del lenguaje, según ACHA, representa una significativa alteración en la adquisición y uso del lenguaje debido a un déficit en la comprensión y o producción en cualquiera de los 5 niveles del lenguaje: fonología, morfología, sintaxis, pragmática y o semántica. Este trastorno puede persistir a través de la vida y los síntomas pueden cambiar a través del tiempo. Es así como la sintomatología que observamos en un niño con TEL tempranamente va a evolucionar mostrándonos otra sintomatología cuando este mismo niño se encuentra en una etapa preescolar o ya adolescente. También establece ACHA la presencia de trastornos del lenguaje de tipo primario
y secundario. Un trastorno del lenguaje es un trastorno primario cuando no es acompañado de otra condición médica subyacente, por ejemplo, una discapacidad intelectual, un retraso global del desarrollo, una pérdida auditiva, una parálisis cerebral, un trastorno del espectro autista u otro. Podemos ver en esta gráfica, en celeste, ¿verdad?, los trastornos del lenguaje en general, que incluirían los trastornos del lenguaje secundario o asociado y los trastornos de tipo primario. La diferencia entre estos trastornos de tipo primario y trastornos secundarios, o ahora conocidos como asociados, es que estos trastornos primarios no tendrían una condición médica conocida. En cambio, los trastornos secundarios o asociados sí tendrían una condición biomédica conocida. Un trastorno del lenguaje puede ocurrir en la presencia de otras condiciones, como acabamos de mencionar, en el caso de los trastornos secundarios. En la actualidad también conocidos como trastornos asociados del lenguaje. Y encontramos condiciones como el TEA, ¿verdad?, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, otras discapacidades del desarrollo, síndrome de déficit atencional con hiperactividad, lesiones cerebrales traumáticas, desórdenes psicológicos emocionales, pérdida auditiva, entre otras. Podemos esto visualizarlo de alguna forma en estas imágenes, donde, por ejemplo, a mano derecha encontramos una imagen de una pequeña, ¿verdad?, que podríamos decir que presentaría un trastorno del lenguaje secundario o asociado a un síndrome de Down. Arriba, un niño, ¿verdad?, que presentaría un trastorno del lenguaje asociado a un trastorno del espectro autista. Y a mano izquierda, un niño que podría presentar un trastorno en la comunicación y en el lenguaje asociado a una parálisis cerebral. Con esto cerramos esta primera cápsula sobre la introducción a los trastornos del lenguaje. Espero les haya gustado y nos volvemos a encontrar.